desapercibido, entre comillas. Ahí está, todos los síntomas, todos los signos, no los tomamos en cuenta y de repente sí tenemos signos que ya nos están alarmando, entonces vamos al médico y nos diagnostican. Pero esto se puede frenar, se puede prevenir y si los tienes, se pueden resolver. Imagínense, la verdad es que es impresionante. Entonces, cuando yo hable de estrés oxidativo, de oxidación celular o de envejecimiento prematuro, son conceptos iguales, que a veces los menciono así, pero son conceptos iguales. Ahora, ¿qué es la epigenética? Mucha gente ya ha escuchado esta palabra, epigenética, ¿sí? Epi significa por encima o alrededor de tu gen. Es decir, nosotros no podemos modificar tu gen, no podemos cambiar esa codificación genética, pero sí podemos cambiar cómo se expresa. Es decir, nosotros buscamos que esos genes se expresen en salud y no en enfermedad. Es algo muy cierto que hay un antecedente heredofamiliar. Por ejemplo, si tenemos si mi mamá es hipertensa, pues genéticamente a lo mejor yo puedo tener pues una herencia de ser hipertensa, pero no es por lo tanto vas a ser. Depende mucho si yo enciendo ese gen, como si fuera una aplicación en mi computadora. Yo le pongo el cursor y enciendo esa aplicación. Así sucede con los genes. Tenemos genes que tienen que ver con salud, genes que tienen que ver con defensa, ¿sí? Y podemos desactivar genes que tienen que ver con enfermedad. Por supuesto lo podemos hacer. Así está la tendencia en salud y así está el avance, ¿okay? Entonces el 50% de los individuos de un perímetro abdominal superior a 100 presentamos una resistencia a la insulina. Pero ahí vemos un varón, ¿verdad? Mujeres, arriba de 85 centímetros, no de 100, 85. Con esta sola medida, estamos hablando que hay una resistencia a la insulina, estamos hablando que hay un proceso inflamatorio celular, nada más por medir la circunferencia de nuestro abdomen. ¿Qué es lo que me preguntan mucho en mi consulta? Generalmente mi consulta ya son casos muy complicados. Son pocas las personas que van a bajar de peso, pero siempre les digo, lo que dice la báscula realmente no lo tomes en cuenta, porque se pesan a 85, regresan y vuelven a pesar 85 y dicen, yo hice la dieta bien, hice todo el programa bien, me siento hasta más ligerita. Exacto. ¿Por qué? Porque podemos perder grasa corporal y ganar masa muscular. Hay un estudio, si no mal recuerdo, fue en el 2002 en México, que dice que después de los 40 años los mexicanos pierden un 40% de masa muscular. Eso es por la alimentación, porque no estamos incluyendo una buena alimentación. Y entonces a mí me dicen cuando las mido, ay, es que la edad me encogí 1 centímetro o 2. No es la edad, es por la pérdida de masa muscular. ¿Sí? Y la masa muscular es longevidad también. Es el sostén del sistema óseo y es un avance importante para nuestra circulación. Ahorita les voy a decir por qué. Pero bueno, aquí cómo podemos tener armónicamente nuestro cuerpo, y lo ideal en una mujer es llegar a un 22% y en un hombre 15%. Entonces, no es el peso, sino esa armonía del peso. La panza lo dice todo. Lo dice todo, titito. Pero bueno, hay una hormona que se llama insulina, es una hormona que segrega el páncreas, vital, no podemos vivir sin ella. Y la insulina lo que va a hacer es transportar esa glucosa que está en la sangre y meterla a nuestra célula para que tengamos energía. Es decir, nosotros tenemos la célula, tenemos una membrana celular y hagan de cuenta que hay cerrojos
O sea, ¿sí me entienden lo que es un cerrojo aquí? ¿Sí? Sí. Ok, cerrojos. La insulina lo que va a hacer son esas llaves que abren esa membrana celular para que pueda penetrar la glucosa y tener energía, ¿sí? Esto es muy importante, por eso es una hormona vital en nuestro cuerpo. El páncreas es un órgano también muy importante en nuestro cuerpo. ¿Y qué sucede cuando hay una resistencia a la insulina? Muy fácilmente, pueden tomar una captura de pantalla, lo voy a decir muy fácilmente. Hagan de cuenta que esos cerrojos se empiezan a oxidar. Quiere entrar esa llave, que es la insulina, y ya no la puede abrir. Por eso se llama resistencia a la insulina. Entonces ya no entra esa glucosa a la célula. ¿Qué pasa? Pues mucho cansancio, agotamiento, empezamos a perder masa muscular, empezamos a tener más grasa corporal, ¿ok? Nos duele la cabeza, más hambre, orinamos por las noches, etc, etc, etc. Por eso es tan importante, tan importante, que nuestras membranas celulares estén bien, estén permeables, porque cuando existe esto, existe un estrés oxidativo. Vamos por un envejecimiento prematuro y esto nos acerca más a las enfermedades. Ojo, porque cuando yo hablo de resistencia a la insulina, la mayoría de las personas piensan que vamos hacia una diabetes, ¿ok? No es así. Cuando hay una resistencia a la insulina, cuando hay un daño celular, cuando hay un estrés oxidativo que está desbalanceado, nos acerca a cualquier enfermedad crónico-degenerativa. Cáncer, Alzheimer, Parkinson, fibromialgia, artritis, la que quieras. Por eso es tan importante regular a esta hormona y no caer en una resistencia. Y si la tienes, hacer algo, porque se puede resolver esto. Entonces, este es el ciclo de la resistencia a la insulina. Ustedes ya les están viendo ahí, he mencionado algunas sintomatologías, pero yo lo explico así muy fácilmente. Como y me da un sueño, me levanto y me da un hambre. ¿Quiénes se identifican así? Porque yo así era antes, ¿ok? Aunque yo no tuviera sobrepeso, sí tenía una resistencia a la insulina, tenía problemas, tenía un tumor en la matriz, ¿sí? A muy corta edad. Entonces, obviamente, ¿por qué? Porque tenía mucho estrés, tenía 3 trabajos. Ahora ya tengo este proyecto maravilloso que se llama Acti, ya no tengo 3. No está fácil la vida, ¿ok? Pero bueno, entonces es muy importante el control de la insulina, porque cuando esto sucede, a mí los pacientes me decían: Anel, es que yo quisiera tener voluntad para hacer la dieta, pero no puedo. Pues te entiendo perfecto, porque no es cuestión de voluntad. Tu cuerpo está ávido de energía, pero no la tienes porque existe este daño. Entonces yo siempre les digo a mis pacientes, cuando ustedes empiezan un programa nutricional, cuando empiezan a tener disciplina, o sea, que ustedes se pongan sus propios hábitos, no hagan un cambio así drástico. Me voy a poner con la nutrióloga, voy a ir al ejercicio, me voy a levantar a las 5, voy a comprar ropa deportiva, voy a pagar un año de gimnasio porque yo voy a ir un año. Y no vale. El saboteo es más frustración, ¿eh? Entonces yo les digo, vamos por partes, vamos forjando hábitos. No es cuestión de voluntad, es cuestión de decisión y de acción. Uno de mis mejores autores se llama Barsis, que no saben todo lo que le he aprendido a este autor de muchísimos libros que ha escrito. Él decía, si un niño va en la bicicleta y se cae y nadie lo ve, se sacude y se sube. Y él explicaba, si tú tienes la oportunidad de que en tu siguiente comida la hagas bien, sana, equilibrada, estás volviendo a reestructurar todo ese orden hormonal que necesita tu cuerpo. No se saboteen, simplemente hagamos hábitos, acciones y decisiones para poder hacer cambios, ¿ok?
Entonces, un exceso de azúcar, el hígado la va a procesar en una grasa corporal. ¿Es difícil bajar grasa corporal? Sí. ¿Es difícil bajar la grasa corporal cada vez que tenemos un añito más? También. Pero no imposible. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo? Pues sobrepeso, obesidad, ser mayores de 45 años, padre o madre, hermano o hermana con diabetes, inactividad física, condiciones altas de presión arterial o dislipidemia. A mí me han dicho, yo tengo el triglicérido altísimo, pero tiene como 10 años que tengo el triglicérido altísimo. No estamos haciendo las cosas bien, ¿verdad? Es mucho el tiempo, imagínense ese corazón. Es peligro eso, ¿ok? Entonces también un historial de diabetes gestacional nos acerca más a este daño celular, nos acerca más obviamente a un proceso inflamatorio, síndrome de ovarios poliquísticos, una combinación de presión arterial alta, de colesterol alto, de triglicéridos altos. Todo esto nos lleva obviamente a estos factores de riesgo y tener pues un daño celular. Así se ve el daño celular. Los receptores van perdiendo este cerrojo, entonces les cuesta más trabajo tener esa absorción o esa penetración de glucosa. Entonces el médico lo que hace es que da hipoglucemiantes, se les dice facilitadores de la entrada de glucosa, pero hay muchos que son facilitadores y estimuladores de insulina. Entonces comes mal, tienes estrés y aparte te dan un medicamento que te va a estimular más la insulina. ¿Cuál es la situación que pasa aquí? A mí un paciente me dijo un día, licenciada, toda la vida he tenido mis glucosas en sus márgenes porque tengo un daño renal. ¿Por qué tengo un daño renal? Si todo el tiempo me cuidé. Porque tenías altos los niveles de insulina. Eso el médico no te lo dice. ¿Ok? Cuando la insulina está muy alta y está así, hay más envejecimiento, hay más estrés oxidativo, te acercas más a un daño celular. ¿Y las células en dónde están? En nuestros órganos. Y si no lo frenas, por eso se dice crónico y degenerativo, va degenerando tu riñón, pero también va degenerando tus arterias, también va degenerando tus ojos, también no lo frenas. Yo no estoy en desacuerdo a los medicamentos, estoy muy de acuerdo a los medicamentos. Siempre hay que hacerle caso a las prescripciones médicas. Pero los medicamentos simplemente van a minorizar la sintomatología y medio a regular las hormonas, porque depende mucho ahí la alimentación. Pero si tú quieres realmente resolver un daño celular, es de acciones y decisiones. ¿Ok? Son de acciones y decisiones. Yo les voy a decir por qué. Un matrimonio perfecto sin divorcio, la obesidad y la diabetes. Cuando hay mucho sobrepeso, ya con grado de obesidad, es muy probable que haya diabetes, precisamente por la acumulación de grasa, por los triglicéridos altos, por rangos muy bajos de hipoglucemia, presiones altas, como ya lo había dicho, pues obviamente puede alterar los riñones, fatiga, confusión mental y ya el diagnóstico. Cuando a mí me han dicho, ay, siento que se me bajó la presión, denme una Coca-Cola. ¿No lo han escuchado? Buenas tardes. Ok, no es la presión arterial. Se le llama hipoglucemia, nos hace falta glucosa cerebral. ¿Por qué creen que la coca? En 10 minutos otra vez, pero vuelves a tener ese bajón. No es el remedio, no es el remedio, al contrario, tienen que ser otros remedios, pero sí es importante, porque ahí me dicen, siento que se me bajó la presión de una coca. No, señora, no. Bueno, ya no puedo. ¿Qué pasó ahí? ¿Me ayudas? Batería agotada. Creo que se desconectó.
Entonces, el exceso de insulina es el pilar fundamental del envejecimiento. ¿Ya nos quedó claro eso? Tenemos que cuidar nuestro páncreas, tenemos que cuidar la insulina, cuidar la alimentación, y todos esos síntomas se reducen a esto. Niveles altos de azúcar, esto lo podemos ver obviamente en un análisis de laboratorio, mucha hambre, mucha sed, orinar por las noches. Si tú te paras a orinar 2 veces por la noche, es una resistencia a la insulina. Ya tenemos un factor de riesgo ahí también, es un síntoma. Fatiga inexplicable, dificultad para concentrarse, me voy a la cocina, que llegué a la cocina, ya se me olvidó, me voy a regresar a ver si me acuerdo, nunca me acordé, ya me acordaré. No hacemos el esfuerzo de recordar, ya me voy a acordar, así decimos. Pero bueno, niveles de colesterol alto, problemas digestivos. Los problemas digestivos son los marcadores número 1 para saber si hay un proceso que se va gestando. Diagnóstico no lo sabemos, pero todos los que son enfermedades digestivas es la antesala a cualquier diagnóstico crónico degenerativo. Si una persona tuvo un infarto cerebral, pregúntale si tuvo gastritis o colitis o estreñimiento. Primero tuvo eso. Ahí me dicen mis pacientes, yo tengo 10 años de estreñimiento. Dios, no normalicemos el estreñimiento ni tampoco el dolor. ¿Ok? Infecciones recurrentes, acantosis nígrica. Acantosis nígrica son los oscurecimientos que en los pliegues, por ejemplo, gracias, aquí en la parte de la frente es la acantosis nígrica. Y hay algo muy importante, yo a todos mis pacientes se los explico, todas las personas que me preguntan, hay algo que tenemos que tener en balance, que son 2 hormonas. Ya les expliqué la insulina, ahora voy con el glucagón. Estas 2 hormonas las segrega el páncreas. Ya decíamos que cuando comemos carbohidratos segregamos insulina, que es una hormona que lo que va a almacenar es glucosa en la célula. Pero el glucagón es una hormona de movilización o liberación. Cuando nosotros nos damos la oportunidad de comer en nuestro plato proteína y carbohidrato, vamos a garantizar una energía normal entre 4 a 5 horas. ¿Por qué? Porque vamos a tener glucosas estables, y cuando empiece a bajar esa glucosa a nivel celular, hay un abastecimiento de reserva que lo da el hígado por una movilización de esta hormona que se llama glucagón. Entonces podemos tener una energía natural sin bajones. Pero quiere decir que en mi alimentación, en mi plato, tiene que haber presencia de proteína y presencia de carbohidrato. ¿Ok? Yo les pregunto a veces, ¿qué desayunaste? Fruta, carbohidrato. ¿Qué cenaste? Una manzana porque no tenía hambre. ¿Sí? Un cereal. Carbohidrato. ¿Dónde está la fuente de proteína? ¿Dónde está esa fuente de longevidad que nos protege la circulación, que nos protege el sistema óseo? Señores, yo entiendo que no siempre se va a manifestar con hambre, se puede manifestar por muchas situaciones: dolor de cabeza, mal humor, cansancio, baja concentración, si no comemos. Por eso tenemos que comer el balance de proteínas y carbohidratos para tener una energía constante y natural. ¿Okay? Ahí está ese balance que buscamos. Y bueno, ¿cómo es el diagnóstico? Señores, mi intención no es asustarlos, mi intención es guiarlos, ¿sí? Entonces, fíjense bien, aquí están los parámetros generalizados que dice aquí cuáles son los rangos normales, y aquí dice envejecimiento acelerado. ¿Ok? Si yo tengo más de 10 unidades por mililitro de insulina, estoy envejeciendo rápidamente. ¿Ok? Ojo, yo siempre les digo, se va a hacer ustedes un examen de insulina. Ay, el de glucosa ya lo tengo, me lo hice hace 5 días. No es lo mismo. No es lo mismo. Una cosa es insulina y otra cosa es glucosa.
Y la insulina es considerado un preventivo y predictivo de las enfermedades crónico-degenerativas. Desafortunadamente los médicos no lo mandan, ¿verdad? Así es. ¿Por qué? No lo sé. No me pregunten, porque está en todos los libros. Está en todos los libros. No entiendo esta parte, pero no lo mandan. Y de verdad es algo predictivo. O sea, la hemoglobina glucosilada tienes que tener menos de 5, la glucosa menos de 140, se me hace mucho, pero yo generalmente soy estricta, siempre tienes que manejar 90. Triglicéridos menos de 150, soy estricta, tiene que ser menos de 100. Eso es un recuadro de mexicano, vamos a decirlo así. Ya muchas estadísticas están cambiando. Yo siempre pido menos de 100, colesterol del malo, menos de 100, esto está bien, porcentajes de grasa en una mujer. Si tenemos estos datos o más, un envejecimiento acelerado. En este cuadro así decía, prediabetes. Yo no utilizo la prediabetes, porque yo no le voy a decir, usted tiene un precáncer, ¿verdad que no? Usted tiene una prefibromialgia. No existe. Se le llama inflamación celular o resistencia a la insulina o síndrome metabólico o envejecimiento acelerado. ¿Sí? Bueno, fíjense bien. Este es un estudio para saber el grado de resistencia a la insulina. Sin embargo, este estudio también es de un autor que se llama Lixiano, en donde si tú te haces un perfil de lípidos y tú divides el triglicérido por el colesterol bueno, lo ideal es que sea menor de 1. ¿Sí? Si es más de 2, te puede dar un infarto en cualquier momento. Así lo dicen médicamente. ¿Hace cuánto no te haces un estudio de laboratorio? ¿Ok? ¿Hace cuánto? ¿Quiénes son valientes para hacerse un estudio de laboratorio el 3 de enero? Nadie quiere. Denme chance, 2 semanas, me cuido y me hago el estudio. Híjole, es duro lo que voy a decir, pero los infartos se dan más en el mes de enero. Yo trabajé en urgencias en un hospital, trabajé también en las áreas de insuficiencia renal. Llegaban bien pagos los pacientes renales. ¿Sí? Ya muy mal en urgencias. Entonces, bueno, esto es un marcador de resistencia, pero tiene mucho que ver con nuestro sistema cardiovascular. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Ustedes se hacen un estudio de laboratorio y entonces el colesterol bueno, no lo ven porque no está muy claro por el proyector. Aquí dice 81, a ver si no 50, y aquí dice triglicéridos 81. La verdad que este estudio de laboratorio dice 81, súper bien el triglicérido, ¿verdad? Y también muy bien el colesterol bueno. Entonces, ¿cuál es el dato aquí? Bueno, esta paciente se cataloga en ideal, más o menos. ¿Sí? En ideal. Bueno, es femenino estos estudios de laboratorio, son de una mujer. La hemoglobina glicosilada, para saber cómo se está comportando la glucosa 3 meses antes, por aquellos que me quieran hacer trampa. ¿Sí? No, hombre, comen re bien 3 días para hacérselos. Entonces, aquí lo ideal es tener entre 4.9 y 5.1. Es la carga. No sé si